Bien, nuevamente buenas noches y bienvenido a lo que es la tutoría de repaso número 1, ¿no? De la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática. En este caso vamos a revisar lo que son las orientaciones académicas que, como ya se los había mencionado, han sufrido algunos cambios de fecha debido a lo que, pues, acontecimientos que se salen directamente de nuestras manos, ¿no? De lo ocurrido al inicio del ciclo. En este caso, quizás vamos a comenzar revisando lo que es el cronograma de actividades, ¿no? Bueno, quizás no, quizás vamos a comenzar con las orientaciones académicas, que esas ustedes las pueden encontrar ahí en plataforma. Las disculpas no del caso que el internet está un poco lento, pero por acá ha estado lloviendo y cuando llueve se pone un poco lento lo que es el internet. Mencionarles, ¿no?, que si alguno de ustedes no ha podido acceder a lo que es el grupo de WhatsApp a través del enlace, alguien creo que me escribió y me decía de que no podía agregarse al grupo de WhatsApp, puede enviarme su número. Hola, sí, buenas noches. Acabo de llegar del trabajo, por eso no me conectaba. Ok, no hay problema, bienvenida, Stephanie. Bien, Gracias. bien, como le mencionaba, si alguien tiene esa dificultad que no ha podido acceder al grupo de WhatsApp, eh, puede mandarme lo que es su número a través del correo electrónico o acá en plataforma. Yo con gusto pues lo agrego. Alguien creo que me escribió hace poco que no podía, no le funcionaba el enlace. Yo creo que la mayoría no han tenido dificultades con eso, ¿no? Bien, como les mencionaba, vamos a revisar primero lo que son las orientaciones académicas. Aquí en las orientaciones ustedes podían encontrar lo que es el cronograma, solo que ese cronograma no se había actualizado. De momento solo mediante el grupo de WhatsApp les compartí lo que son las actualizaciones ya de estos archivos, ¿no? Bien, tenemos acá toda la descripción de la asignatura, ¿no? Una introducción, tenemos los objetivos que se busca con esta asignatura, tenemos los contenidos que se van a desarrollar, que son las unidades valorativas, ¿no? Acá aparecen las unidades programáticas, la modalidad de estudio, el rol de ustedes los estudiantes, el rol del docente tutor, que es mi persona, la plataforma, ¿no?, que creo que ya todos la conocemos. No creo que haya mayor problema con plataformas. Igual si es alguna dificultad, pues me la pueden hacer saber y yo con gusto pues se las aclaro, ¿no? Bien, aquí vamos a quizás a comenzar a revisar, ¿no?, las actividades evaluadas a desarrollar en lo que será todo el curso. Tenemos lo que son unos foros de consulta. Estos foros de consulta no tienen ninguna ponderación, es decir, no son calificables. Eh, es decir, no se le va a asignar una nota por la participación o no en estos foros. Gracias. Hola, no sé si alguien Más señal, no sé si alguien iba. más señal. Bien, Gracias, Juanita. bien, les mencionaba, ¿no?, de que estos foros son para que ustedes puedan expresar sus dudas. En ese caso a mi persona. Estos foros, digamos, no es que usted todas sus dudas las puede directamente o las debe, mejor dicho, eh, aclarar a través de estos foros. Son una de las opciones. Usted puede escribir en mensajería en plataforma, puede escribir en estos foros de consulta, puede escribir mediante el correo electrónico, que de hecho, con la mayoría de grupos que yo he trabajado anteriormente, siempre les sugiero que lo hagan
más a través de lo que es el correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo estoy más pendiente del correo electrónico ya que lo ando sincronizado en mi teléfono. Entonces, cuando usted me manda un correo, automáticamente yo lo recibo en mi teléfono y pues puedo apartar un espacio, no sé, en el transcurso del día para poder responderles. Porque a veces es importante que usted obtenga la respuesta rápida. Imagínese que usted está haciendo su tarea. Yo sé que algunos trabajan, algunos tienen otras actividades personales. Entonces, cuando usted está haciendo su tarea, por lo general usted, si le surge alguna duda, usted espera que se le solvente lo más pronto posible. Y si usted escribe, por ejemplo, a plataforma, tenemos nosotros como tutores 24 horas para respondernos. Entonces, a veces yo entro a plataforma, digamos, en la noche y en el transcurso del día no lo hago. Entonces, si usted escribe, por ejemplo, en la mañana, yo su mensaje lo voy a ver hasta en la noche y a esa hora le voy a responder. Mientras que si lo hace a través del correo electrónico, me cae de forma inmediata y pues yo puedo apartar un espacio para solventar la duda, ¿no? Pero esto es una recomendación y ahí depende estrictamente de cada uno de ustedes bajo qué medio no se desean que se les aclaren las dudas, ¿no? Por eso aparecen esos foros de consulta, ¿no? Que son una opción más. Aparecen foros académicos que están en plataforma, que se desarrollarán a través de la plataforma Moodle, donde en estos foros creo que la mayoría ya a veces en alguna asignatura los han desarrollado, se plantean algunas preguntas generadoras en las cuales se les pide a ustedes, con base a las lecturas realizadas en las unidades valorativas, pues puedan responder a estas preguntas generadoras y luego se les pide, ¿no?, a veces 2 o 3 participaciones que son respuestas o réplicas, mejor dicho, a participaciones de algunos compañeros. Por lo general, estos foros académicos sí son calificables. Aquí nos dice que deben de participar mínimo en 2 ocasiones en diferentes días. Si las participaciones las hacen en un solo día, tendrán el derecho a un 50% de la calificación. Es decir, esas participaciones deben de estar en fechas diferentes, no deben de ser en la misma fecha. ¿Por qué? Porque a veces, por salir del compromiso, queremos hacerlo todo el mismo día, ¿no? Y podemos esperar y dejar la actividad hasta último día. Y a veces eso indica que no se le ha prestado el debido cuidado a las participaciones de los compañeros. Entonces, eso es para que ustedes puedan interactuar entre ustedes con lo que ustedes han leído para enriquecer más las participaciones de sus compañeros y en su caso, las suyas personales, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan presente para que hagan esas participaciones en diferentes fechas para que así cumplan con el criterio y puedan obtener lo que es el 100% de la nota, ¿no?, de esta tarea. También tenemos lo que son tareas en plataforma. Mencionarles que estas tareas, como todas, siempre tienen un archivo donde se les da las indicaciones generales. Muchas veces ahí se les proporcionan lo que son las rúbricas para que ustedes puedan apegar cada una de las actividades que desarrollen a esta rúbrica que se les estará presentando ahí. Eso es importante que lo tengan presente porque con esa rúbrica es con la que se les evalúa. En ese caso, yo cuando reviso las tareas, yo trato de apegarme lo más posible a la rúbrica. ¿Por qué es esto así? Porque así tenemos un parámetro o una métrica en la cual todos han sido evaluados bajo los mismos criterios. Es decir, todos los trabajos que ustedes mandan se les va a estar evaluando con esa rúbrica para que todos estén en igualdad de condiciones a la hora de ser evaluados. Y es una forma, digamos, un poco más transparente, ¿no?, de llevar lo que son estos procesos académicos. Como les menciono, estas tareas en plataforma se les indica la ponderación que van a tener de la nota global del curso y se les da las indicaciones y se les proporciona también lo que son las rúbricas. Tenemos también lo que son unas pruebas ordinarias que se desarrollan de forma virtual. Estas se realizan en su sede según el calendario de pruebas, ¿no? Como ya creo que ustedes lo saben,
cuando dan las fechas de las evaluaciones, ahí aparece un calendario donde aparece el nombre de la asignatura y aparecen las fechas en las cuales se va a desarrollar perdón, eh, esta prueba ordinaria, ¿no? Eh, Tengamos presente que va a ser de forma virtual. Eso quiere decir que sería a través de la plataforma Moodle. También es importante que no olviden leer y acatar los instrumentos y recomendaciones a seguir para el trabajo de seminario, de taller que se estaría disponible en plataforma. Esto no solo es una recomendación a seguir para el trabajo de seminario, sino para todas las actividades. Todas las actividades van acompañadas siempre de las indicaciones, ¿no?, que nos presentan, digámoslo así, las partes que debe de contener el trabajo que vamos a presentar, y las rúbricas son las partes que se van a evaluar de ese trabajo presentado. Muchas veces en las indicaciones se piden algunas cosas que a veces en la rúbrica no son evaluadas, y hay algunos apartados específicos que tal vez no están explícitos en las indicaciones, pero que sí aparecen en la rúbrica, ¿no?, a la hora de ser evaluados. Entonces es importante que lean detenidamente lo que son las indicaciones y también lo que son las rúbricas, ¿no?, los criterios de evaluación. Ahora bien, vamos a ver, quizás acá leer otro punto que es bastante importante, que son las reglas generales para todas las tareas, ¿no?, o todos, digamos, eh, las actividades que van a ser evaluadas, ¿no? Aquí entran tareas, reportes, laboratorios, etcétera, ¿no? Estas reglas entran para todos, ¿no?, si no fuera explícito así. Por ejemplo, que la presentación de estas tareas se realiza de forma individual, a menos que en las indicaciones del trabajo se les abra la posibilidad de que se presenten en parejas o en grupos de estudiantes, ¿no? Es decir, todas las tareas serán individuales a menos que en las indicaciones se les dé la posibilidad de que trabajen en parejas o en equipos de trabajo. También dice, entreguen sus respuestas preferiblemente en una hoja tamaño carta, páginas numeradas, letra tipo Calibri 12 y justificado el texto. Es importante recalcarles, ¿no?, que estas sugerencias o estas reglas generales no aplican si en las indicaciones se les pide otro tipo de letra. Por ejemplo, si digamos en la tarea 1 o en la tarea 2 les pide, por ejemplo, letra Arial, centrado en lugar de justificado, le pide tamaño legal en lugar de carta, usted hace caso omiso a estas reglas generales y se va directamente a acatar las que están en las indicaciones. Otro punto quizás a tomar en cuenta de estas reglas generales es que si hay algo que no esté explícito en las indicaciones de una tarea, usted puede tomar perfectamente estas indicaciones y utilizarlas para elaborar ese trabajo. Por ejemplo, si en las indicaciones no le establece el trabajo el tipo de letra ni el formato del documento, usted perfectamente puede apegarse a estos criterios y poner tipo de letra Calibri 12, justificado el texto, tamaño carta y las páginas numeradas, ¿no? Digamos, estas indicaciones son como si o por si en la indicación del trabajo no se le pide específicamente algún formato predeterminado, ¿no? Bien, en caso de utilizar enciclopedias, libros, recordemos que es importante que siempre se haga la debida referencia. La cita debe ser en formato APA y las referencias bibliográficas al final del documento también. Recordemos que si nosotros copiamos, por ejemplo, textos de internet, puede ser de una página web, puede ser de un diario electrónico, puede ser de una revista, de un libro, etcétera, y solo copiamos el texto y lo incluimos en nuestro trabajo y no damos o no establecemos, mejor dicho, la cita respectiva a ese texto, lo que nosotros estamos cometiendo es un plagio, y ese plagio pues es castigado con la universidad. Ya más abajo vamos a ver y vamos a hablar de eso, ¿no? Al final aparece. Pero es importante eso, que no solo las referencias al final de donde se fueron extraídas esas informaciones, sino también la cita respectiva en el momento
en que se cite el texto, ¿no? Es importante. También dice que sus respuestas deben evidenciar reflexión, análisis y esfuerzo personal. Esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque en todos los trabajos que ustedes van a estar presentando, se va a estar verificando, bueno, se me ha solicitado o es parte de mi trabajo como tutor, verificar que se haya citado correctamente, se haya referenciado correctamente, si se ha utilizado información de libros de texto, de revistas, de diarios, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Si usted, no sé, si le ha pasado con alguna asignatura anterior o si conoce de alguien que le haya ocurrido, a veces hay personas o estudiantes que no dan ningún aporte personal, por eso ponen acá esfuerzo personal, y que únicamente todos los trabajos son copiar e incrustar texto. Cuando hablamos de incrustar texto, es copiar textualmente lo que dice en una página web, lo que aparece en algún libro y sin utilizar la debida cita, ¿no? Para dar, digamos, la autoría, ¿no? De quién fue el que elaboró ese material, ¿no? O el que tiene esa idea, ¿no? Quién fue el autor de ese texto específico, ¿no? Entonces, hay, digamos, veces que nos encontramos con trabajos que son solo textos incrustados de diferentes páginas web, y quizás como consejo no lo hagamos. O sea, si vamos a utilizar, no les estoy diciendo que no pueden utilizar ideas de otros autores. Sí lo pueden hacer siempre y cuando los estén citando correctamente, bajo el formato APA. Lo que pasa acá es que muchas veces incrustamos textos de diferentes páginas web y ese es todo el trabajo y no hay ningún aporte personal, no hay ningún análisis, no hay ninguna reflexión personal, no hay ningún aporte o esfuerzo personal dentro de ese documento. Entonces, eso le afecta directamente en su calificación, porque aunque en la rúbrica no se establezca eso, sí lo contempla la normativa general. Entonces, es bastante importante de que seamos conscientes, ¿no?, de que eso se va a estar verificando y se le va a estar colocando texto incrustado en el caso en que sean textos copiados sin la debida cita o referencia bibliográfica, y eso va a disminuir las notas, ¿no? O puede afectarle directamente en las notas. Entonces es importante que haya aporte personal, que haya opinión sobre el tema específico que se le esté pidiendo desarrollar en la tarea, y que eso justifique, ¿no?, lo que usted responde, ¿no? Por ejemplo, si es alguna problemática y usted hace un análisis y da una respuesta a esa problemática, usted puede utilizar citas de algunos autores para justificar por qué usted se decanta por una u otra respuesta, ¿no?, o por X o Y solución a esa problemática, ¿no? Entonces, creo que con eso estamos claros. También dice no olvidar la importancia de los aspectos como por ejemplo redacción, ortografía, caligrafía, que todo esto siempre es revisado en todos los trabajos, aunque no aparezca en rúbrica, aunque la mayoría de las rúbricas siempre aparecen. Bueno, esto del nombre del archivo sí no le afecta para nada la calificación. Aquí nos da un ejemplo de cómo debe de ser el nombre del archivo. Por ejemplo, si se llama Laura Castillo y es la tarea 1, ponemos Laura-Castillo-tarea 1, ¿no? Y con ese nombre ustedes cargan el archivo, ¿no?, que es su nombre y la tarea que están entregando. Quizás haciendo un pequeño paréntesis acá, con esto recordarles, ¿no?, que no esperemos, ¿no?, o quizás recomendarles que no esperemos hasta último día para hacerla efectiva la entrega de las tareas. De hecho, el cronograma de actividades se les proporciona desde el inicio con antelación para que ustedes, yo sé que algunos trabajan, algunos tienen hijos y pasan ocupados, no tienen, digamos, poco tiempo para dedicarle a lo que son el desarrollo de las actividades. Entonces, por eso se les da desde el inicio del ciclo el cronograma de actividades para que usted sepa en qué fechas
específicas, usted va a tener que entregar X actividad, ¿no? Entonces, así usted, con tiempo ante antelación, usted puede decidir qué días va a trabajar, digamos, 1 hora, 2 horas en el desarrollo de esa tarea, ¿no? Y así el día de entrega de la tarea usted la va a tener completa para poderle entregar. A veces pasan problemas que no están, digamos, a nuestro alcance resolverlos de forma inmediata y puede que le genere alguna complicación a la hora de entregar su tarea. Por ejemplo, puede ser que si usted el último día de que se ha fijado para entregar la tarea, usted está trabajando aún en esta tarea y digamos que llega a las 10, 10 y media de la noche y la termina a las 10 y media, usted no sabe si se puede ir la luz, usted no sabe si los servidores pueden fallar, ya se ha dado el caso que se saturan servidores y pues da problemas la plataforma y usted puede ser de que se le vaya el internet, es decir, hay muchos factores que salen de nuestras manos y que no está en nosotros poder corregirlos de forma inmediata. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si ustedes esperan hasta último momento para hacer su tarea y ocurre uno de estos imprevistos, puede ser que usted no logre entregar su tarea en el tiempo establecido. Y ahí caemos en un problema. ¿Por qué? Leamos acá. Recuerde que deben presentar las tareas en las fechas establecidas según el cronograma de actividades. ¿Por qué? En este caso, en estas actividades no hay prórroga, a diferencia o no se pueden hacer diferidos, a diferencia de los parciales o laboratorios virtuales o presenciales, no en el caso cuando se hacen laboratorios presenciales, usted sí puede diferirse, estas actividades por alguna razón de motivo mayor, por alguna causa de fuerza mayor, por algún problema personal, familiar, qué sé yo. Esas actividades sí se pueden diferir, pero las tareas no. Y eso lo contempla el reglamento interno de la universidad. Entonces, ¿qué va a pasar si usted no pudo entregar su tarea el día que correspondía a la hora que se correspondía? Pues no la va a poder subir después. Entonces ahí vamos a caer en un problema que usted me va a escribir a mí, yo voy a tener que escribir a coordinación y pues ahí se va a decidir si se le permite o no que se entregue esa actividad fuera de la fecha límite. Y eso ya son complicaciones que a veces se entiende por qué no se pudo entregar la actividad, pero muchas veces se puede pensar, ¿no? Puede ser que no sea cierto, puede ser que sí, y ya caemos en cosas que no tendríamos que haber llegado hasta ahí si nosotros nos programamos a entregar la actividad con un tiempo prudente que nos dé la posibilidad de solventar cualquier problemática. Yo a la mayoría siempre les pido esto porque ya ha ocurrido, ¿no? Y no está en mis manos decidir si le entregan o no le entregan. Es decir, yo no tengo esa potestad. Por eso les hago bastante hincapié en que tratemos, por lo menos si la van a entregar el último día, dejemos algunas horas, ¿no?, de gracia, ¿no?, en las cuales usted puede esperar. Por ejemplo, si se fue la luz, puede esperar que vuelva o trasladarse a algún lugar a subir su tarea, ¿no? Y que pueda usted hacer algo, ¿no? Entonces, quizás eso como una sugerencia, ¿no? Ya si usted quiere arriesgarse a entregarlo. Yo he escuchado a veces comentarios de algunos estudiantes que les gusta hacerlo a últimas horas porque dicen que se siente más adrenalina. Yo no sé hasta qué punto eso sea cierto o valga la pena, ¿no? Pero es una sugerencia, ¿no? Únicamente una sugerencia que yo les brindo, ¿no? También, ¿no?, las citas y referencias que se utilicen en todas las tareas deben de ser bajo el formato APA. Y acá lo que les mencionaba del plagio, de los que hablábamos en uno de los puntos anteriores, ¿no?, que aquí se consideran dos tipos de plagio. Uno es, por ejemplo, si dos compañeros entregan una actividad con más del 50% de coincidencia. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser de que
usted haga la tarea junto a otro compañero y la tarea sea individual y más del 50% del contenido de las dos tareas coincida. Si coincide más del 50% por normativa de la universidad, a ambos estudiantes se les asigna la nota de 0. Esto quizás esperemos que no ocurra. Ya mencionarles que en mi caso ya ha ocurrido y no es que yo quiera molestarles, no es que sea mi intención que tengan una calificación de extra, no en ningún momento, y por eso es que se les está planteando esto desde el inicio, ¿no? En algunas asignaturas, bueno, en una asignatura ya ocurrió una vez y pues es mi deber, en ese caso como tutor, como docente, reportarlo, ¿no? Cuando ha habido esta coincidencia de más del 50%, repito. Puede haber que coincida algún párrafo, tal vez utilizaron la misma cita, etcétera, ¿no? Para esto existen, digamos, programas que es fácil, ¿no?, comparar, ¿no?, cuando uno tiene dudas sobre la coincidencia de un archivo con otro, y se los menciono para que entendamos que verificar estas cosas no son difíciles. Entonces, mejor no caer en estos errores, ¿no? Ese es el primer tipo de plagio, ¿no? Es decir, que dos estudiantes entreguen la misma tarea con más del 50% de coincidencia. Ahora bien, ¿cuál es el otro tipo de plagio en el cual se puede caer? Cuando usted incrusta demasiado texto. Es decir, cuando usted solo copia y pega archivos de páginas web, de blogs, de libros, de diarios, ¿no?, diarios digitales, etcétera, ¿no?, de artículos, de revistas. Si usted solo copia y pega los textos y no hay ningún esfuerzo personal, no hay aporte personal, o el aporte personal es mínimo y la mayoría son textos incrustados, o mejor dicho, copiados, y no hay una cita directamente que, digamos, le dé, ¿no?, ese carácter de autoridad al autor, ¿no?, para utilizarlo, o no le damos ese reconocimiento al autor que es dueño de ese texto, eso es considerado plagio también. Entonces sí, también nuevamente, en este caso no se puede hablar de un porcentaje de coincidencia, porque a veces copiamos textos completos de una página web, copiamos bastante texto completo de un diario, por ejemplo, bastante texto de una revista. No va a coincidir a un porcentaje específico con un documento en particular, pero sí se van a encontrar ese montón de textos y de dónde han sido extraídos, ¿no? Entonces, evitémonos. Yo no les estoy diciendo que no lo puedan utilizar. Sí, sí se pueden utilizar esas citas, pero haciendo la cita respectiva bajo el formato APO y dando su análisis, dando su opinión, dando su aporte personal, ¿no?, con base a la idea de este autor que ustedes están citando. Entonces, si lo hacen de esta forma, pues no va a haber ningún problema. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que deseen expresar, pues lo pueden hacer y lo podemos aclarar sin ningún problema. Bueno, si no hay dudas, pues vamos a continuar con lo que es la revisión de las actividades. Bueno, dejando de lado ya lo de las indicaciones generales, las tareas nos dice acá que deben de contener la siguiente estructura básica: carátula, tabla de contenidos, introducción, objetivos, y aquí los capítulos, ¿no?, de los cuales trate el cuerpo de la tarea, ¿no?, según las indicaciones que se giren en cada una de las actividades. Como extra, pueden agregar lo que son un glosario de palabras, la bibliografía consultada y algunos anexos que ustedes consideren. Bien, aquí creo que nos vamos a salir, nos vamos a ir al documento que les mandé, ¿no?
directamente a WhatsApp, que son las orientaciones, no, el cronograma de actividades ya actualizado. No, en este caso, si se dan cuenta acá, tenemos lo que es, bueno, la tutoría de repaso, que es la que estamos el día de ahora, que es 9 de septiembre, ¿no? Acá nos habla de material en plataforma. Ese material, en este caso, ha sido lo que son las orientaciones académicas y pues el cronograma de actividades, ¿no? Tenemos lo que es la tutoría 1, que es del día sábado, que para eso tenemos una agenda. Y ahí ustedes ya pueden ver, ¿no?, que aparece entregas de preguntas de la tutoría 1, ¿no? En cada tutoría se les va a girar una serie de preguntas, las cuales ustedes van a contestar en un documento y las van a estar subiendo a plataforma, ¿no? En este caso, la fecha de entrega de esas preguntas aparece para el 18 de septiembre, que básicamente es el próximo sábado, ¿no? Es decir, las preguntas se dejan el día sábado y las respuestas se esperan para el siguiente sábado. Tienen una semana para que puedan responder a las preguntas que sean lanzadas en esa tutoría. Luego tenemos el 23, lo que es la tutoría de repaso 2. El 25, la tutoría 2. Tenemos la agenda 2. Nuevamente, una semana después, que es el 2 de octubre, tenemos lo que son las preguntas que se lanzan en la tutoría 2, y así ustedes pueden ir verificando todas y cada una de las tareas, ¿no? Quizás resaltar acá que eso sí me faltó, es que en esta asignatura vamos a tener lo que es una tarea extracurricular. Esta tarea no es obligatoria, es de forma opcional. Si ustedes revisan las orientaciones, bueno, ya las cerré acá, no puedo proyectárselas nuevamente. Si ustedes revisan detenidamente las orientaciones y en las actividades a realizar, se van a dar cuenta que en la distribución de todas las actividades tienen lo que es el 100% de la nota del ciclo. Aparte de ello, se plantea lo que es una actividad extracurricular que va a tener un valor del 5%, es decir, 0.50 de la nota global, digamos, del curso. Más adelante se nos va a girar indicaciones de cómo se va a hacer para que ustedes puedan optar a entregar esa actividad extracurricular y así puedan mejorar, digamos, calificaciones obtenidas en el resto de actividades, ¿no? Aquí aparece también lo que es el examen ordinario 1, que está programado para el 17 de octubre, ¿no? Y así podemos ver, ¿no?, el resto de actividades y tareas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la entrega de la tarea de investigación 2, que es el 31 de octubre. Aún falta mucho y ahí van a ir apareciendo en plataforma las indicaciones para que se puedan entregar cada una de estas actividades. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que deseen expresar hasta este momento, o algún comentario que tengan, pues perfectamente lo pueden hacer. Ya con mayor detenimiento, cada uno de ustedes puede revisar lo que es el cronograma. Como les mencioné ahí en el grupo de WhatsApp, ahí yo les compartí para que tengan acceso rápido, ¿no?, a él. También les compartí lo que es la ruta de aprendizaje. En este caso, nos vamos a semana 1, que está del 6 de septiembre al 12 de septiembre. Si se fijan, oficialmente el ciclo dio inicio este lunes pasado, ¿no? Y nos ubicamos en nuestro calendario, el lunes 6 comienza lo que es la semana 1, ¿no? Es decir, con el arranque de la tutoría 1, estamos en la primera semana del ciclo. ¿Qué contenido deben de leer ustedes en esta semana? Deben leer el contenido 1.1,
que son las matemáticas en Egipto y en Mesopotamia, el contenido 1.2, que es el mundo griego presocrático, y el contenido 1.3, que es Atenas, ¿no? Esos son los tres contenidos que estar leyendo, ¿no?, en el transcurso de esta semana. Y esos contenidos los vamos a abordar con mayor detalle en lo que es la tutoría 1, que es el sábado 11, en horario de 1 a 3 de la tarde. La semana 2, bueno, ya es del 13 al 19, y tenemos que van a leer lo que es el contenido 1.4 y el contenido 1.5, ¿no?, que es el mundo alejandrino. En este caso, se había previsto que la tutoría 1 llegara hasta acá, pero por lo amplio que son los contenidos, yo creo que solo vamos a llegar hasta el inicio del mundo alejandrino, porque es lo que yo he previsto en la presentación que se ha realizado. Ha quedado bastante extensa y creo yo que no vamos a lograr tocar a profundidad este contenido. Entonces, obviamente cada uno deberá de leerlo, y si quedara, digamos, tiempo, pues se puede profundizar un poco más, y si no, pues es responsabilidad también de cada uno de ustedes el desarrollar todas las lecturas, ¿no?, que aparecen programadas acá en la ruta de aprendizaje. Bueno, creo que les compartí también, pues no, 2 veces que les compartí el mismo archivo. Y aquí es... las orientaciones, les compartí las orientaciones académicas ya actualizadas. Quiero ver acá si podemos ver las aquí en evaluación, las evaluaciones que se llevarán a cabo en el curso, ¿no?, para que tengan una idea más clara de lo que se va a desarrollar, ¿no? Bien, aquí está lo que les mencionaba. Tenemos 2 exámenes en línea. El primero, que va a abarcar las unidades 1, 2 y 3, que ya veíamos que ya aparece programado en lo que es el cronograma de actividades, y el examen en línea 2, que también tiene un valor del 20%, que abarcaría las unidades 4, 5 y 6. Tenemos lo que es un trabajo de investigación sobre las fracciones egipcias, que en este caso tiene un 10% y es basado en la unidad 2. Trabajo de investigación 2, que es el ábaco, que también tiene un 10%, y lo vamos a encontrar en la unidad 3. El trabajo de investigación 3, que es geometría proyectiva, también tiene un 10% y está basado en la unidad 6. Y los controles de aprendizaje, que tiene un 30%, son todas las preguntas que se van a estar lanzando en las tutorías ordinarias. Por ejemplo, serían 6 archivos los que ustedes subirían, y esos 6 archivos tienen un valor del 30%. En esos archivos ustedes van a dar respuesta a las diferentes preguntas que se planteen en las tutorías, ¿no? Se van a plantear las preguntas, ustedes van a tener una semana para responderlas, van a subir el archivo, y todos esos archivos, uno por cada tutoría, va a tener el valor total del 30%. Es decir, si sumamos acá, sería 30, 40, 50, 60 y 40. Tenemos el 100% del curso en estas 2, 4, 5, 6 actividades. Ahora bien, aquí aparece lo que es la tarea extracurricular, que es un 5% más aparte del 100%. Es decir, el curso tiene el 100%, ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar esta tarea extracurricular, que no es obligatoria, voluntaria, para tener la opción de ganar ese 5%, ¿no? En este caso, el estudiante elige un material de lectura de la unidad 3 y luego contesta 3 preguntas que aparecen al final, ¿no?, y sube la respuesta a la plataforma. En este caso, ya nos da una idea de qué va a tratar lo que es esa tarea extracurricular. Y si se fijan, aparece de forma opcional, repito,
opcional, es decir, no es de carácter obligatorio. Ahí usted va a decidir si la desea realizar o no. Y aquí aparecen, ¿no?, ya más detenidamente lo que son los criterios de evaluación. Quizás nos vamos al reglamento para que ustedes vean el sustento de cada una de las cosas que hemos estado hablando acá. Nos dice acá que para aprobar el curso, para que usted al final del ciclo pueda aprobar la asignatura, tiene que tener por lo menos 6.0 o más, según el artículo 146 del reglamento de la universidad. Para que usted obtenga la nota total del curso, usted va a multiplicar la nota de cada una de las actividades asignadas por el porcentaje que vale esa actividad. Por ejemplo, la prueba ordinaria virtual 1, si usted tiene 10, por ejemplo, y valía el 20%, usted va a acumular 2 puntos. Sería 10 por 0.20, ¿no? Que ahí va a obtener los 2 puntos, y así cada una de las actividades las va a multiplicar por su porcentaje. Usted suma todos esos porcentajes ganados y ahí va a tener su nota final, ¿no? Todo aquel estudiante que obtenga una nota que esté entre 5.0 y 5.94 tendrá derecho a realizarse el examen de suficiencia, ¿no?, según el artículo 153 del reglamento UES. Cabe mencionar que aquí usted puede decir, ¿no?, ¿qué pasa si tengo 5.95, 5.96, 5.97, 98, 99? Automáticamente el sistema le aproxima a 6. Entonces usted estaría aprobando la asignatura si tiene 5.95 o superior. Si tiene de 5 a 5.94, entonces sí deberá de hacer ese examen de suficiencia, ¿no? Bien, y aquí lo que les mencionaba de las tareas, la importancia de que ustedes tengan claro que las tareas no se pueden diferir, ¿no?, a menos que de coordinación o como ha ocurrido en otras veces, creo que el año pasado por lluvias, no sé si en las asignaturas que ustedes estaban cursando sucedió, que se daba prórroga 2 semanas, pero era porque se entendía que las condiciones climatológicas afectaban, ¿no?, la posibilidad de que ustedes estuvieran realizando sus actividades, pero eso ya vendría, ¿no?, directamente una información de las autoridades, ¿no? Entonces, pueden diferirse lo que son las pruebas ordinarias. Y dice, no hay que no haya podido realizar la prueba por motivos justificados, ¿no?, o por casos especiales de acuerdo al artículo 151, ¿no? Es decir, únicamente se podrán diferir esas pruebas ordinarias, las tareas no. Esa es la importancia de subir las tareas en el tiempo establecido. Bien, si usted por algún problema no pudo desarrollar las pruebas virtuales el día que correspondía, usted debe enviar o avisar a coordinación debe enviar la solicitud para realizarse esa prueba diferida. Usted cuenta con un máximo de 3 días posterior a la realización de la prueba para justificar, ¿no?, con el anexo correspondiente el por qué no pudo realizar la prueba. Y esto es para que se le pueda autorizar que lo realice de forma diferida. Porque si usted en esos 3 días posteriores a la prueba no avisó, no envió su solicitud de diferido, pues entonces se le puede denegar, ¿no? Puede ser que pierda esa nota si no hizo esa solicitud en esos 3 días con los que usted cuenta, ¿no?, para enviar la justificación correspondiente. Bien, y estos son los puntos quizás más importantes que podemos, digamos, resaltar, ¿no? Y aquí nuevamente, si se fijan, aparece lo del plagio de los trabajos. Yo lo que les recomiendo es que conozcamos sus deberes y sus derechos, ¿no? Así como tenemos derechos, también tenemos deberes, y es importante que leamos detenidamente cada uno lo que es, en este caso,
las orientaciones académicas de la asignatura para que así conozcan ustedes todos sus derechos y todos sus deberes. Y cualquier duda, consulta que tengan, pues no duden en buscarme, en escribirme, que yo voy a tratar de solventar cualquier inconveniente, ¿no?, que ustedes puedan presentar. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues pueden hacerla en este momento. Bien, si no hay dudas, ni preguntas, ni comentarios, pues lo dejaríamos hasta acá. Voy a detener la presentación. Nuevamente agradecerles por haber asistido, ¿no?, hasta haber estado conectados acá. Dice Mario, de mi parte todo está bien. Ok, perfecto, Mario, me alegra. Le repito, no, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que deseen consultar, pues yo voy a estar pendiente de los medios habilitados y pues les deseo una muy feliz noche. Muchísimas gracias, licenciado. Igual se les agradece el esfuerzo que están haciendo. Igual, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nada. Buenas Nada. Buenas noches.